Yamandu Orsi respaldó a Álvaro Danza en la presidencia de ACE. Ante nuevos cuestionamientos, este lunes el presidente de la República afirmó estar convencido de ratificar a Álvaro Danza al frente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. A pesar de que desde el Ejecutivo ya había manifestado su respaldo a Danza, la oposición volvió a cuestionar la continuidad del presidente de ACE en el cargo, tomando de base un informe realizado por el abogado y catedrático Augusto Durán Martínez, que habla de la inconstitucionalidad de la que Danza ocupe ese rol mientras trabaja como médico en 3 mutualistas privadas, la Asociación Española, Médica Uruguaya y CAMS. Por esto volvieron a pedirle la renuncia a Álvaro Danza, sobre todo en filas coloradas, pero vamos a escuchar lo que dijo Orsi, que fue bastante contundente sobre esto. Pero que le sigan insistiendo por la renuncia o que le sigan pidiendo el cargo por esta compatibilidad, como entienden ellos. Que lo sigan haciendo, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo. La gente nos eligió para gobernar y eso estamos haciendo. Por otro lado, Carlos Negro compareció ayer ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados y defendió el plan para la seguridad. El ministro del Interior definió el proyecto presupuestal para la cartera como el primer paso hacia el Plan Nacional de Seguridad Pública y destacó la incorporación de un importante número de funcionarios policiales, ya que prevén cubrir más de 1.000 vacantes, a las que se sumarán 500 funcionarios para el Instituto Nacional de Rehabilitación. Escuchamos lo que decía Negro. Creemos que es un presupuesto de corte técnico, que es estricto en lo que respecta al gasto y a las inversiones, que deja de lado normativa que habitualmente se incluía en leyes de presupuesto y que no forman parte de la naturaleza de las normas presupuestarias. Nos referimos a prácticas de incorporar delitos, aumentos de pena, etcétera, en el Ministerio del Interior. Este proyecto es el primer paso hacia el Plan Nacional de Seguridad Pública que piensa y está instrumentando ya el Ministerio del Interior. Ya da los primeros, o inicia la senda, el rumbo hacia el control de los homicidios, de la cibercriminalidad, del control de las armas de fuego, del sistema de justicia criminal, de la violencia basada en género. Todos estos son los ejes que van a constituir el Plan Nacional de Seguridad Pública y que hoy venimos a defender como primer paso el proyecto de presupuesto que va encaminado hacia la consagración de estos ejes a partir de la sanción de la norma presupuestal. Por otro lado, el senador nacionalista Luis Alberto Heber, exministro del Interior, se refirió a los recursos previstos para la cartera y dijo que no cubren ni las necesidades reclamadas por la gente ni lo proyectado para la cobertura de vacantes. Escuchamos lo que dijo. En el presupuesto, el Frente Amplio había prometido 2.000 vacantes nuevas. Hay 1.000 solamente. Y 1.000 que son 500 operadores penitenciarios que no son policías y 500 policías con formación penitenciaria. O sea, toda su atención es en ILR, lo que nos parece bien. Pero nosotros suponíamos que eran 2.000 efectivos para patrullar. Nosotros proponíamos, el Partido Nacional, 1.500 efectivos nuevos, que los bajábamos de las vacantes del Ministerio de Defensa para no producir más gasto, e iban a la Guardia Republicana, que es lo que nos pide la gente en todos lados. Bueno, entre otros temas, la Comisión de Defensa del Senado volvió a abordar el ingreso de marines estadounidenses al Uruguay. En la jornada de ayer, el ministro interino de Defensa, Joel Martínez, compareció ante la Comisión de Defensa del Senado para esclarecer el ingreso de marines estadounidenses al país, en el marco de actividades realizadas con el Comando de Infantería de la Marina de la Armada Uruguaya. Rodríguez aseguró que las imágenes que se difundieron de forma pública ganaron una interpretación errónea de los hechos y detalló las autorizaciones que se otorgaron. Además, destacó que estas actividades se marcaron en un intercambio de carácter académico de conocimientos, experiencias y complementación con el Comando Sur de Estados Unidos y explicó las características de estas actividades. Escuchamos a Joel Rodríguez. Las actividades eran actividades, como decía, de corte de pizarrón, como se dijo, principalmente de intercambio de experiencias, conocimientos, información. Por supuesto que hubo actividades de visita a instalaciones, de reconocimiento de equipos, de diversas cosas.
y no se realizaron maniobras, mucho menos se realizaron maniobras combinadas, que son aquellas que consisten en ejercicios, en maniobras realizadas entre Fuerzas Armadas de dos países distintos. Eso lejísimo de suceder. Hubo sí un ejercicio que ya estaba planificado como parte del entrenamiento, puesta en práctica de conocimientos que los infantes de Marina venían adquiriendo durante el año. En temas de educación, el Sindicato de Docentes de Formación en Educación se declaró en estado de alerta y no descarta iniciar un conflicto. La definición sobre el inicio del conflicto se dará en 15 días en una nueva mesa representativa nacional del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, el SIDFE. Según anunciaron en un comunicado, el motivo del conflicto es la desidia manifiesta en las autoridades de la enseñanza. Allí mismo también se manifestaron en estado de alerta. Según entiende el sindicato, el proyecto de ley de presupuesto nacional sigue las pautas de ajuste macroeconómico de la anterior administración. En esa línea recordaron que el Consejo de Formación y Educación arrastra un déficit de más de 400 millones de pesos producto de políticas educativas del anterior gobierno de la educación, que el actual gobierno no estaría muy entusiasmado o preocupado en cambiar. El presupuesto no es el único motivo que expresaron para entrar en conflicto, sino que también reclaman que el anteproyecto de ley para crear la Universidad de la Educación, que ya fue presentado, y la reinstalación de los consejos desconcentrados con participación docente todavía duermen en algún despacho del Poder Ejecutivo. Por otro lado, están en desacuerdo con el accionar de las actuales autoridades del Consejo de Formación y Educación y reclamaron que hasta ahora no existía una hoja de ruta para generar un nuevo plan que sustituya el planteado por la transformación educativa. Y nos vamos a temas vinculados a los derechos humanos, porque el gobierno y las intendencias instalarán oficinas de derechos humanos y de diversidad en todo el país. En el marco del mes de la diversidad, en el marco de septiembre, se realizó una reunión titulada Hacia el fortalecimiento de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+, territorios diversos en diálogo, donde se incluyó aporte de la sociedad civil y la academia, así como la presentación de un informe sobre trayectorias laborales de personas trans. Allí, la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Colette Spinetti, se refirió a una coyuntura geopolítica internacional con la que se busca retrasar y detener los derechos humanos, y en especial los de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y demás identidades y orientaciones sexuales. Tras ello, confirmó que, tal como lo votó el Congreso de Intendentes, las comunas dispondrán de oficinas de derechos humanos y de diversidad, y en la misma línea recordó que la Secretaría colabora en la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos como una hoja de ruta del Estado para garantizar derechos en vivienda, educación, salud, género y diversidad, y trabaja junto con la Oficina Nacional del Servicio Civil para avanzar en el acceso a cupos laborales para poblaciones vulneradas. Y siguiendo con materia de derechos humanos, la Coordinadora por Palestina en Uruguay pedirá nuevamente que se reconozca que esto es un genocidio y que se actúe en consecuencia. Hoy a las 15 horas, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Coordinación por Palestina en Uruguay entregará una carta a Lubetki ante la dramática aceleración del proceso del genocidio llevado adelante por el proyecto sionista, que implica la limpieza étnica, desplazamiento forzado y la expulsión de los sobrevivientes, con el fin de la anexión de Gaza y Cisjordania, según expresaron en un comunicado. En diálogo con la diaria, Alejandra de Bittencourt, referente del colectivo, adelantó que se solicitará nuevamente al gobierno que se reconozca que esto es un genocidio y que se actúe en consecuencia con respecto a cuáles son los vínculos con el régimen genocida. Asimismo, se pedirá que haya un seguimiento y eventualmente una protección con respecto a los 3 uruguayos que actualmente están embarcados en la Flotilla de la Libertad, que pretende entregar ayuda humanitaria en Gaza. Para profundizar en este tema, mañana vamos a recibir a Daniela López, también vocera de la Coordinadora por Palestina. Y la última noticia es que la Asociación de Funcionarios del SODRE se encuentra en situación de preconflicto debido a las condiciones de trabajo en los auditorios. Trabajadores y trabajadoras del auditorio Nelly Goitiño y la Sala Ferreira denunciaron la falta de personal técnico y de atención al público como una situación que viene creciendo desde hace varios años y que no logra ser atendida. La demanda por parte del sindicato hace énfasis en un recambio de recursos humanos que los mantiene trabajando al límite, con un déficit presupuestal y una realidad similar a instituciones como la Biblioteca Nacional.
Perdón. Fuentes de Afusodre consultadas por Búsqueda afirman que el sindicato solicitó ante el Consejo Directivo del Sodre la cobertura de al menos unos 12 puestos de trabajo y de no ser contemplado este pedido, la declaración de conflicto será efectiva a partir de octubre, medida que afectará los espectáculos privados en las 2 salas por lo que resta del año. Así cerramos este Comuniflash. Muchas gracias, Félix Aguilar, por estos minutos. Ya volvemos con Comunidad Udelar.